Buenísimo, no, comentar que lo que pasa es que, claro, en términos como de esto de la cultura sobre el consumo de los productos, es algo que no pasa solo en la música, uno lo puede ver fácilmente en muchos otros sectores, ese es el tema, entonces finalmente tú te preguntas como, ¿es efectivamente que pasa solo eso en la música, de que no tenemos como este hábito de poder consumir de forma justa por los precios o por este fenómeno que comentáis que es más del regateo o que te pongan en la lista? ¿O es algo que pasa en general cuando los emprendedores no saben comercializar? Entonces, es ahí donde porque por ejemplo, siempre cuando comienzan los proyectos a comercializar, los primeros clientes por lo general no están dispuestos a pagar. Entonces, cuando tú estás al frente de una persona que no está dispuesta a pagar, tenéis tienes que tener la disposición en el fondo de decir, ok, yo me voy para atrás con esta persona y no lo voy a tratar de vender. Sin embargo, pueden haber otros dos o tres que pueden estar próximos, que sí se les puede vender algún producto y no necesariamente les va a pedir un regateo. Y tiene mucho que ver con el hecho de cómo tú planificas y es la estrategia de la comercialización de tu producto. Yo creo que todos hemos pasado por lo mismo en el hecho de que los primeros clientes, o no va a faltar el cliente que va a llegar que va a decir, mira, no te puedo pagar, o me encantaría, pero es ahí en donde uno tiene que ir viendo si lo acepta o no lo acepta, y cómo desde un segmento de personas se puede empezar a trabajar un proceso de fidelización y de compra, o sea, de venta, perdón, que es, al menos lo que me ha topado ver en la mayoría de los proyectos, no solamente en la música, sino que también siendo mentor de otros emprendimientos, que es lo que más se caen es que no tienen un modelo de negocio ni tampoco tienen un flujo de venta, y por lo mismo cuando tratan de comercializar sin ese flujo, chocan con una pared, entonces no logran vender un ticket, no pueden vender por decirlo de alguna forma, como algún merch, si es que no estoy dedicado a la música. Es súper importante poder contar con esos flujos, sobre todo como entender si el mercado necesita algo como lo que estáis haciendo, eso también es un tema, o si tienes la capacidad de crear esa necesidad. Eh, lo he visto también, por ejemplo, en muchos países que el argumento es igual. En Brasil también, por más que nosotros tengamos la impresión de que ellos consumen mucha cultura musical brasileña, lo cual es cierto, pero tampoco pasa de que los artistas emergentes tengan una cabida dentro de la escena. Sobre todo Brasil, a mí me tocó ir mucho los últimos 3 años y la realidad es que los artistas, como los espacios, igual tienen más espacio obviamente que acá en Chile, eso es un hecho, pero como también proporcionalmente la cantidad de artistas es mucho mayor, la probabilidad de que un artista brasileño pueda optar a algo también es súper ínfima. Entonces, es culpa del ecosistema, porque también ellos dicen, no, es que en Brasil nosotros no tenemos oportunidades y queremos ir a otros países, nos nombran harto a Colombia, Chile o Argentina. Acá en Chile también hablan mucho de si no, es que hay que hacerlo en México. En México también me han dicho, no, es que tenemos que ir a otros países, tenemos que ir en Colombia también me han contado, no, es que hay que ir más para Ecuador o tenemos que ir a otros países porque acá en Colombia no pasa nada. Entonces, finalmente, ¿dónde está la verdad respecto a ese tema? ¿Es un problema del mercado y del ecosistema donde estamos? ¿O es un problema de que uno no sabe insertarse y generar negocios porque tenemos una cantidad de población gigantesca en América Latina, pero pasa que en la mayoría de los países el argumento sigue siendo el mismo? Ahí es en donde yo me cuestiono realmente, ¿estaremos haciendo bien el trabajo de poder enseñar? No, ¿estamos haciendo bien el trabajo de comercialización o no? O también en el mundo del emprendimiento, acá en Chile, que es uno de los países en donde más se entrega financiamiento, desde la esfera pública, igual la mayoría de la plata se quema y se muere. Entonces, claro, se contrata por un rato a un equipo de personas y al no generar un empaquetamiento correcto y una comercialización correcta también mueren. Por eso también está el dicho de que el 98% o el 99% de los emprendimientos mueren antes de los primeros 5 años. No logran sobrevivir, y la cantidad de plata que se quema es gigantesca.
Pero entiendo también tu punto, encuentro que ahí hay que ir ¿no? haciendo obviamente Sí, si es que hay incentivos, hay que tomarlos, hay que trabajar con ellos, si es que hay, mucho mejor. O sea, como por ejemplo hablan, no sé, pues en Bolivia o Perú, que no tienen incentivos como nosotros acá en Chile. En Argentina tienen la INAMU para la música, pero el INAMU no es del Ministerio de Cultura, el INAMU viene de algunos fondos que le entrega el Ministerio como de Telecomunicaciones. Eh, en Brasil también tienen un montón de marcas financiando iniciativas, pero también como se cuenta el círculo de personas que acceden a eso también es súper reducido para la gigantesca industria que existe allá. México, la verdad es que desconozco mucho lo que pasa allá. Así, personalmente, como no he ido y no me relaciono con mucha gente mexicano, pero también he tenido interacción con algunos artistas o algunos agentes que también me han comentado el mismo problema. Como, es que en México no tenemos el espacio. Un poco como que uno se cuestiona, pero si aquí no tenemos espacio, ¿cómo será allá? ¿Me sí. explico? Bueno, Max, creo que deberíamos comenzar, ¿o no? Ya creo que la introducción Sí. está súper bien hecha y además estoy súper de acuerdo contigo en el sentido de que debe haber, o sea, no debe haber, hay una merma súper grande que tiene que ver con la orientación de cada proyecto y con la búsqueda de esto que estamos hablando desde cada proyecto y probablemente mucho hemos pasado por el bache de no haberlo pensado antes y una vez que saliste al mercado te encontraste con que en el fondo había todas unas posibilidades o muchas herramientas de planificación y de modelos a entender que no. Y además que están recién, como creo yo, acomodándose al lenguaje de la industria creativa también, como que ahí quizás Claro. eran como, te invento, en la industria agro o en la minería, eran de repente conceptos súper evidentes, pero que de alguna forma no tenían una llegada tan evidente en la industria creativa, y eso ha ido sucediendo. Entonces, nada, pues aprovecho de darles la bienvenida a todos los que estamos, Bárbara, Daniel, Carlos y Lautaro. Y el día de hoy, bueno, vamos a entrar y a profundizar en esto, en los modelos de negocio y en ciertas estrategias y en ciertas como panorámicas para poder abordar lo que es intentar salir al mercado y no morir en el intento, como dicen por ahí. Y para Claro. ello, Max, que para mí de verdad, bueno, te lo he dicho muchas veces, Max, yo siento que hay un área que tú has traído a colación, no sé en qué están mis hijos, espero que estén. Creo que hay traído a colación y que hay sabido cómo abordarla desde un lugar súper importante, porque como tú bien dices, pues claramente uno empieza a ver conforme pasa el tiempo que hay mucho proyecto muy interesante que termina yéndose directo al tacho de la basura simplemente por un tema de poder entender un poco más y poder como armarse en esta estructura de modelo de negocio. Así que, y creo que hayas adquirido tú, Max, te lo digo así, trabajando contigo, una experiencia en el ámbito súper potente, bueno, que se agradece y se agradece la disposición a siempre estar poniéndola y yo por lo menos he aprendido mucho eso de ti. Así que nada, pues los dejo ahí con Max y para que entremos ahí en detalle. Vale, Jorge. Bueno, también de ustedes siempre aprendo un montón. Y si no es porque tenemos todas estas interacciones, es más complejo saber el norte que uno puede tener. Y en relación a eso, justamente la idea es que podamos ir compartiendo experiencias, información, nuestros viajes, tanto personales, laborales, y también literalmente viajes a otros lugares Por eso. que nos permiten Ah, aprender más y también nos permite poder clarificar para dónde tiene que ir todo lo que estamos haciendo, porque a mí me ha pasado personalmente, les comento, porque yo he estado muy dentro del mundo del emprendimiento hace muchos años atrás, vengo de una familia de emprendedores, mi papá tiene una empresa, bueno, mi mamá es profesora, pero también trabaja con la misma lógica y ella también trabajó con clases particulares y lo hizo muy, muy, muy bien mucho tiempo. Todavía recuerdo cuando hacía clases de matemáticas para estudiantes escolares de enseñanza básica y media y hacía clases en mi casa y teníamos literalmente 40 niños estudiando con ella de forma particular, con, cada uno con materias distintas y era maratónico.
Después también mis hermanos, tengo dos que tienen una empresa de tecnología ligada a la educación, algo así como un Facebook para la educación. Mi hermana también tiene otro emprendimiento más ligado a la banquetería. Y bueno, yo que fundé Grublis hace varios años atrás, y bueno, mi hermano chico que está en la universidad, pero finalmente todos como de un historial bien del mundo del emprendimiento, y también con mi hermano mayor que es fundador de esta plataforma que es de educación. Es hoy en día también referente en su área en América Latina, ahora está viviendo en Australia, eso sí. Y por lo mismo también, como estuvimos muy metidos también en el mundo Corfo, también en Startup Chile, como en un montón de programas en donde nos rodeábamos con muchos emprendedores que venían de otras partes del mundo. También él pasó por Silicon Valley, entonces, y por mi lado también, bueno, conocer a muchos agentes de industria en otros países. Toda esa información también me da a entender que, o en el fondo poder explicarme por qué había algunos proyectos que funcionaban bien y otros que fracasaban, porque había algunos que terminaban dependiendo más de los recursos de financiación pública, o porque necesitaba siempre inversionista, en vez de poder solidificar bien un negocio y que funcionara bien a lo largo del tiempo. También conocí muchos emprendedores muy exitosos, conocí inversionistas muy exitosos, personas que ya han generado millones de dólares, no solo como empresa, sino que a nivel personal. Y claro, la forma de pensar es completamente distinta en aquellos que pueden tener un proyecto muy bueno, pero de nuevo no logran comercializar. Y como dice Jorge, hay algunos que son súper, súper interesantes, ya sea a nivel artístico, a nivel creativo, a nivel de impacto en un segmento de mercado, en cualquier industria, y no prosperan porque no saben hacer negocios, básicamente. Entonces, una de las cosas que yo me he propuesto hacer a lo largo de los años es poder transmitir toda esta información. Bueno, yo me sigo nutriendo, sigo estudiando, sigo aprendiendo, sigo haciendo negocios nuevos, eh, sigo aprendiendo temas relacionados con el crecimiento personal, que tiene mucho que ver con esto, en el aprender a relacionarse con las personas, y eso es uno de los temas más importantes en este tema. Hay muchos proyectos que no comercializan tampoco porque les da miedo relacionarse con las personas, les da miedo ofrecer un producto, no saben en qué minuto ofrecer el producto, y es un poco como cuando a las personas les da miedo, no sé, cuando a un hombre le da miedo hablarle a una mujer, o a una mujer le da miedo hablar con un hombre, o bueno, en verdad, eh, cuando en verdad a una persona le gusta a otra y le da miedo hablarle, como ese tipo de cosas. Pero una vez que ya lo aprendes a hacer, ya no te da miedo, te nace mucho más como ser una persona más sociable, y en los términos comerciales es muy similar. Se trata de regenerar relaciones de confianza, ya sea al vender un producto a un consumidor final o a una empresa. Siempre es el mismo flujo. Y en ese sentido, para que eso se pueda realizar, hay que planificar y pensar estratégicamente cómo va a ser ese flujo. Y para eso, bueno, les voy a compartir ahora pantalla y vayamos viendo en detalle de qué se trata. Al menos en Grublis, en los últimos 6 años hemos podido sostener la empresa con distintos modelos de negocio, cosas que han pasado a lo largo del tiempo que nos han empujado a crearlos, o a eliminar otras líneas, siempre pensando en nuestro como consumidor final, ya sean empresas o también personas naturales. Entonces, como les comentaba, al menos esto no es una guía ni tampoco es una Biblia, no es la verdad tampoco completa, pero sí al menos puede ayudarles a ir avanzando con ciertas problemáticas que puedan tener y que se las puedan ir presentando en sus objetivos particulares. Se ve bien mi pantalla, ¿cierto? Si me pueden comentar por ahí, en el chat, o, Se o ve hablar. bien, se ve clarito. Buenísimo, gracias Carlos. Voy a ponerle play. Ustedes interrúmpanme nomás si es que en algún momento quieren hacer alguna pregunta. Pueden ahí activar el micrófono y les voy respondiendo lo que vayan necesitando. Una pregunta antes de empezar. Ujú. ¿Sí? Esta presentación, igual vamos a contar con ella, ¿no? En alguna oportunidad. Sí, O también, todas las presentaciones las puede va, ser, ya. va a estar subiendo el Oscar. De hecho, hace un rato nos comentaba que no habían subido los videos aún porque abrieron como toda una nueva página de la municipalidad y también un canal de YouTube nuevo. Entonces, ahí van a estar publicando tanto los videos como todas estas presentaciones. Ah, qué bueno, gracias. Vale, Carlos, ningún problema.
Entonces, un poco lo que les comentaba, introducción personal y de Groovelist, ya les comentaba que, bueno, yo soy músico de sesión, trabajé algunos años para algunos artistas, algunas bandas, en algún momento me habían invitado hasta a girar en Estados Unidos, no pude en ese momento porque era muy chico. Yo ahora tengo 27 años y en ese tiempo cuando me invitaron tenía 17. Yo empecé a estudiar a los 15. No era un tremendo baterista ni nada por el estilo, pero al menos funcionaba bien mi carrera como músico en ese tiempo. Algo estaba haciendo bien, al menos que progresaba. Igual siempre he sido súper competitivo, pero competitivo sanamente hablando, no como despreciando a otras personas, de hecho todo lo contrario, tratando de colaborar lo más posible y si de repente alguien, si es que voy a tener otros colaboradores como músico también, buenísimo, también delegado algunos reemplazos, cosas por el estilo. Pero después de eso fundé Groovelist a los 20 y de ahí me he mantenido con Groovelist hasta el día de hoy. Y en algún momento sí recibimos un financiamiento Corfo, pero fuera de eso siempre ha sido buscando un modelo de negocio sustentable, porque independiente que tengan un financiamiento, igual tienes que ver cómo sobrevivir después de eso, cómo puedes ir generando plata. Y como les comentaba al principio, a nadie le gusta hablar de plata porque suena feo, pero llega el momento de conversar lo incómodo y hacerlo algo mucho más normalizado. Es como, estamos en un sistema que no tenemos cómo cambiarlo, ojalá todo vaya en progreso para que tengamos un sistema mucho más justo para todos, etcétera, pero en el entretanto igual tenemos que batallar en todo este viaje. Ahora, en relación a la pandemia, esto es algo que muchas personas tienen una sensación completamente contraria por lo que muestran las noticias, lo que salen los diarios. Bueno, efectivamente hay muchas personas que sí están afectadas, yo también he conocido personas que han estado afectadas, pero también hay una gran cantidad de población que no está siendo afectada. Entonces, nos enfocamos siempre como en la parte negativa en vez de lo estable todavía que puede estar un gran segmento de la población. Y en ese sentido, a mí me consta, porque de nuevo, viniendo del mundo del emprendimiento con muchos amigos que conversamos periódicamente, es como, de hecho hay muchos que están teniendo como el mejor periodo de sus vidas, y al final te das cuenta, oye, pero se supone que la pandemia era un periodo que nos va a llevar a un momento de recesión económica, o que el fondo de toda la actividad, como que tenemos esta sensación por todos los medios que nos están eh, como presionando al pensar de que estamos todos mal. Pero la verdad de las cosas es que sí, efectivamente, no, hay un grupo de personas que están mal, pero hay un gran grupo de personas que no está mal. Y en ese sentido, todo lo que tiene que ver con el comercio electrónico, educación, está, pero en sus mayores peaks en toda la historia. Entonces, donde uno piensa es como que un consejo, de hecho, que una vez me dijeron, nunca más se me olvidó, que es no te metas en el bolsillo ajeno, porque no sabes si las personas están bien, están mal, si es que tienen disposición o no, y eso se va averiguando. Si la persona efectivamente no tiene una disposición de pago, si es que está mal económicamente, uno tampoco tiene que presionar, pero eso se averigua, no es como que uno tenga que hacer una suposición antes, porque si uno supone a través de esa sensación negativa del mercado, nunca vaya a querer salir, porque siempre va a haber una excusa. Eh, Eso es lo que yo he aprendido mucho a lo largo de los años, como vendiendo los servicios de Groovelist, tanto en Chile como en otros países de América Latina. Cerré muchos tratos con organizaciones gubernamentales y también empresas, y en ese sentido siempre iba hasta el final averiguando toda la información posible para poder ofrecer también el mejor trato, que eso es un tema también. Eh, pero nunca bajo suposiciones sin antes interactuar con las personas a las que les estaba vendiendo. Finalmente, esas personas te dan la información necesaria para saber si efectivamente es posible o no. Y si no es posible, bueno, no importa. Acá, para que todo esto obviamente resulte, les comentaba hace un rato, se trata de relaciones de confianza para que las personas puedan comprar algo de ti. De lo contrario, eh, es como que lo mismo cuando a uno le pasa que puede ir a un mall, llega una persona X y te dice, oye, compra esta polera. Es como, bueno, ¿y por qué te voy a comprar una polera? Como que uno también queda sorprendido y en verdad no quiere una polera tuya. Nadie te dijo que yo quería una. Pero es muy distinto cuando vas generando una relación con el tiempo y esa persona ya la vas conociendo y te dice, mira, yo sé que tú estás usando una talla S o una talla M también y tengo esto que yo sé que también combina con tu estilo de ropa, me gustaría me gustaría como que me comprara ahí una polera. Entonces,
bajo esa propuesta, mi disposición de compra con esa persona es muy distinta porque ya tenemos una relación a lo largo del tiempo. Por esa misma razón, muchas marcas y empresas o artistas a uno lo mantienen actualizado con newsletter, te tratan de enviar regalitos y un montón de cosas como para poder mantener una relación, y después la disposición de compra de uno sea positiva en ese sentido. O sea, por ejemplo, uno, no sé, puede decir, sabes que me encantaría comprarme un muy buen auto, y te empiezan a mandar información en un principio y uno se escucha, me encantaría, pero no tengo plata. Pero si te siguen manteniendo actualizado con cosas, que te mandan descuentos, que aquí, que allá, eventualmente vas a terminar comprando un auto porque también era lo que tú querías, y tampoco nadie te está obligando a hacerlo, sino que lo haces meramente porque es lo que tú quieres. Y las personas todas funcionan bajo el mismo, como la misma, los mismos parámetros. Entonces, nuevamente, contexto pandemia, todo el mundo, o sea, todo el mundo está con la sensación de que está todo mal, pero en verdad, sobre todo el comercio en Internet, está pasando por sus mejores momentos, y eso es algo que es innegable viendo cómo, cómo está la bolsa o todo como los indicadores económicos en esos sectores. Ahora, quiero hablar sobre el tema de la percepción de la oportunidad, tiene relación con lo que comentaba antes. Nosotros como emprendedores pensamos distinto al común de las personas que está buscando trabajo, que estudia una carrera y que en el fondo busca ser dependiente de alguien más. Lo malo es que cuando una persona es dependiente, el dueño de la empresa o líder de la organización puede querer hacer un cambio radical y tú perdiste, no tenés cómo salvarte ante un cambio organizacional, ya sea por recorte de recursos, bueno, en verdad la mayoría del tiempo es por recorte de recursos, ya sea por optimización o porque la organización no está funcionando bien. Y entonces tú no tienes control sobre eso. Eh, Tú puedes ser una persona que hace súper bien su trabajo, pero depende sí o sí de que, que quien te da el trabajo esté bien o financieramente hablando, o que esté haciendo en el fondo como un buen trabajo en su segmento. Ahora, el común de las personas, por lo general, cuando necesitan buscar trabajo, va donde distintos segmentos a ofrecer sus servicios, o sea, no son sus servicios, ofrece sus habilidades y su tiempo para poder trabajar. En ese sentido, no hay un target específico, le da lo mismo si está en una empresa, en un gobierno, un banco o trabajar para otras personas que sean autoempleadas o un pequeño negocio. Entonces, al no tener un target claro, termina utilizando su tiempo para trabajar para alguien más sin poder avanzar con sus objetivos personales o proyectos personales más allá de la plata que recibe mensualmente. Y después esa plata la puede invertir en otras cosas, que es muy distinto a los emprendedores. Y su expectativa de crecimiento, bueno, no siempre puede ser la mejor, hay algunos casos que obviamente sí se da, pero no se da en todos los casos. Siempre podéis llegar a tener un techo. Ahora, cuando no se están buscando empleados, eh, como que en el fondo la autoestima es bien baja porque en el fondo piensan que no hay oportunidades o campo laboral. Por ejemplo, no sé, mi novia es fonoaudióloga y si se hubiese ido por el pensamiento del común de las personas, ella habría dicho, sabes que el mercado está sobresaturado de fonoaudiólogos y nadie quiere contratar. Entonces, en el fondo, con eso ella tendría una percepción de que no hay oportunidades. Y después uno termina diciendo, no, es que el gobierno no nos da las oportunidades, es que el mercado funciona mal y que el sistema está mal. Versus los emprendedores. Ella, de hecho, sí tenía razón en ese sentido, pero tampoco se quedó quieta y terminó abriendo como su propio emprendimiento y ahora le va bastante bien, aún incluso en pandemia. Entonces, con todas esas reinvenciones y con la forma de pensar más como emprendedora, se dio cuenta que todas aquellas organizaciones o personas que no le estaban dando trabajo podían convertirse en clientes. Entonces, en el fondo, si alguien te dice que no, no importa, hay 3.000 personas más que sí pueden ser tu cliente, y es muy distinto. Y lo otro es que los emprendedores por lo general no van a todos lados a buscar trabajo o a vender, sino que van con un target específico y aparte de eso no hay límite, porque tú ves si quieres atender más clientes o no. Si es que a ti te gusta tener más clientes o fanaticados o lo que sea, personas que estén dispuestas a pagar por un producto tuyo o un servicio,
tú puedes tomar la decisión de cuánto quieres abarcar. Y podéis decir, como les comentaba, si alguien me dice que no, bueno, hay 3.000 personas más que me pueden decir que sí, porque hay un segmento grande de personas a quienes yo les puedo ofrecer mi producto o servicio. Yo al menos también soy de la idea de que deberíamos evolucionar más hacia ese lado. Obviamente no todos podemos ser emprendedores, eso es algo que ya he tenido que asumir con el tiempo, porque hay veces que yo soy demasiado positivo, impulso mucho a las personas para que puedan emprender, y si es que no les está funcionando la otra vía, pero después me he dado cuenta que hay muchas personas que no pueden emprender, porque necesitan de alguien más que le vaya dando direcciones, y que es súper legítimo, no tiene nada de malo, pero las oportunidades que tienes bajo esa vía son por lejos mucho menores. Entonces, en ese sentido, es como que ahí uno toma la decisión, o quiero no tener límites para esto, o me ato de manos y veo lo que está nomás, y si no me dan trabajo, bueno, me quedaré deprimido en casa. Como que cada uno puede tomar esa decisión. A ver si logro avanzar aquí. Perfecto. Como les decía, bueno, cada persona que conocemos abre una posibilidad de relacionamiento de amor, amistad o intercambio comercial. Hay un libro que yo leí que me encantó, que es de Ryan Serhant, que es un vendedor de bienes raíces en Nueva York. Y él dice, bueno, trata de crear nuevos negocios con tus prospectos comerciales, que son personas que pueden estar dispuestas a pagar, y imagínatelas como que son pelotas en el aire. Entonces, si hay una persona que te dice que no, no importa, esa pelota baja, pero igual puedes tener un flujo para poder aumentar esa cantidad de pelotas que están en el aire, que son potenciales negocios que puedes ir cerrando. Si hay alguno que no funciona, no importa, la dejas de lado y avanzas con otro. Y así tú puedes ir avanzando sin ningún problema a lo largo del tiempo, y ahí les voy a ir comentando más en detalle cómo llegar. Y bueno, el común de las personas cree que las ventas no se estudian y que hay personas que nacen con el don. Al igual que su creencia sobre los músicos o los artistas en general, que nacen con talento. Las ventas es algo que se estudia, algo que se practica. Obviamente hay personas que sí pueden tener como mejor habilidades que otras en esta área, así como cuando uno nace siendo una familia de músicos, obviamente vas a estar más propenso a aprender a ejecutar bien un instrumento o a cantar bien, si es que esa es tu realidad. Pero de todas maneras, si es que no tienes como un background, no tienes una familia que esté relacionado, por ejemplo, a este tipo de cosas como las ventas, no quiere decir que tú nunca puedas vender y que lo puedas hacer bien. Eso no quiere decir que el día de mañana puedas no ser millonario, porque en verdad eso tiene mucho que ver con las expectativas de uno, y tiene que ver con las metas que tú te puedas poner. Entonces, en relación a eso, uno toma la decisión si quiere entrar o no. Hay muchas personas que tratan de vender, pero como piensan que esto no se estudia, terminan fracasando y se frustran, y piensan que en verdad, no sé, que lo que están haciendo está mal, o que es culpa del mercado porque no apoyan a los emprendedores, o porque no apoyan a los artistas. Es como echarle la culpa a los demás por uno no haberse formado en esta área. Y para esto hay un montón de materia en internet que pueden encontrar gratuitamente, hay un montón de libros que pueden estudiar, hay uno que se llama Padre Rico, Padre Pobre, que lo recomiendo, pero así, a toda persona se lo recomiendo, porque tiene mucho que ver también con tus objetivos financieros personales, como organización, habla mucho cómo distribuimos nuestro tiempo, si vamos a destinar 40 años de nuestra vida en un trabajo que no nos gusta, ¿tendría sentido? Porque finalmente terminas trabajando para otras personas, cumpliéndole sus sueños para después pagar un activo que puede ser una casa propia, y en esa casa propia terminas trabajando para el banco, y después tienes que pagar tus impuestos, y la cantidad de plata que te va quedando es cada vez menos. Entonces terminas gastando todo tu tiempo en algo que no tiene la mejor retribución. Entonces hay otras vías para poder hacerlo mejor. El emprendimiento es una de ellas, pero es el emprendimiento haciéndolo bien, y uno tiene que estar constantemente estudiando, no puedes quedarte como fuera de eso. Es como, no sé, es como ser padre o madre, y desligarte completamente de que hay cosas que tienes que aprender y cosas que tienes que cambiar de tu personalidad, porque si no, tu hijo o tu hija no va a poder crecer con las mejores, eh, ¿cómo decirlo? Como con el mejor ambiente, o con los mejores ejemplos.
Entonces, si tú estás todo el día, weón, borracho, weón, al lado de tu hijo, y después le ofrecís copete, weón, y después el día de mañana el cabro te puede salir alcohólico, puta, te diste cuenta que el error era tuyo, pues no era tu hijo, pues. No es como que, es que mi hijo es alcohólico porque sí, y él decidió tomar, no, pues, tú estás ahí impulsando eso. Y eso pasa en todo sentido, las decisiones personales, de negocio, por eso les comentaba que si pueden, ojalá estudiar lo más que puedan, no solamente sobre ventas, sino que también sobre crecimiento personal, están muy entrelazadas. También otro tema que es súper importante acá, que todo se trata mucho de, de las emociones, cómo trabajamos con las emociones, cómo lograr que las emociones no nos la ganen al momento de tener interacción con otras personas, porque hay veces que uno puede ser mucho más chispita y explota antes de tiempo en cualquier situación, en vez de poner un poco la cabeza en frío y decir, ya, ¿cuál es la idea de toda esta conversación? ¿En qué nos va a ayudar? Ya, el otro tiene este punto, yo tengo este punto, ya, ¿qué es lo que te preocupa? Ya, me preocupa A, B, C, ya, perfecto, podríamos hacer esto, otro para poder solucionarlo. A mí me preocupa 1, 2, 3, y poner sobre la mesa las formas de solucionar las cosas. Teóricamente suena lindo, obviamente a mí también se me puede pasar una que otra vez el tema no poder solucionar las cosas de esa forma, pero sí lo trato de hacer la mayoría del tiempo, ya sea en mi ámbito personal, laboral o de negocio. No hay nada peor que hacer negocios con alguien que su emocionalidad le juegue en contra cada rato, porque finalmente terminas trabajando para sus emociones. Ahora, este tema es el más importante respecto a la profesionalización de cualquier proyecto, no importa el área donde venga, que tiene que ver con las fuentes de ingresos, activos y pasivos. Esto es algo súper básico, pero a la vez es muy potente. Probablemente ustedes ya lo debieron haber escuchado o haber estudiado muchas veces antes, pero siempre es importante recordarlo. Los activos son todas aquellas actividades, tanto presenciales o no presenciales, que te ayudan a generar dinero. Los pasivos, en su contrario, son todas aquellas actividades que claro, actividades que te quitan dinero del bolsillo. Ahora, un activo puede considerarse el trabajo de uno, puede considerarse una empresa, puede considerarse una empresa con rentabilidad, puede ser también un departamento, una propiedad con rentabilidad. En el fondo son todas tus fuentes de ingreso. Y los pasivos son todas las cosas que tú tienes que ir pagando sí o sí mensualmente o cada cierto marco de tiempo, ya sea, por ejemplo, pagar un arriendo, pagar una hipoteca, pagar una deuda de tarjeta de crédito, pagar, no sé, deberes del hogar, o ya sea también la educación de sus hijos, no lo sé. Pero todas esas cosas que finalmente terminan sacando dinero del bolsillo de uno. Ahora, eh, lo que la mayoría piensa es como solamente, ok, voy a tener mis ingresos de una pura fuente, ya sea de un trabajo, pero la gracia es que uno vaya adquiriendo activos. Cuando uno se compra una casa, no es un activo. Cuando uno se compra una casa eh, y el banco te dice que es un activo, efectivamente es un activo, pero es un activo para el banco, porque te dio un préstamo y ellos ganan con intereses. Por ende, cuando uno se compra una casa súper ilusionado, el problema de eso es que terminas trabajando para el banco con una gran parte de tu sueldo comprometido en eso. Lo cual, ahora, si tú pones ese activo, o sea, en el fondo esa casa, que no es un activo, lo pones en arriendo para que alguien más lo pague, se convierte en un activo porque tu deuda del banco la está pagando alguien más. Y si además de eso tú puedes tener un pequeño delta en ganancia por sobre lo que el costo de esa deuda, ahí se convierte en un activo porque te va dando plata mensual sin tú tener que estar trabajando. Ese es el negocio. De lo contrario, no es un activo si uno compra una casa y después de eso tenéis que estar pagándole al banco, no tiene ningún sentido. Cuando uno se compra un auto, pasa lo mismo. Si es que el auto lo tienes para pasear, no es un activo. Si es que el auto lo utilizas para trabajar y efectivamente te está dando más plata de lo que te cuesta pagar mensualmente, sí, se convierte en un activo. Entonces, ¿cuál es la idea? La lógica es tener la mayor cantidad de activos posible, que son fuentes de ingresos distintas, pero por otra parte, también tratar de bajar los pasivos, porque los pasivos, es muy fácil tentarse con un pasivo.
que no tiene nada de malo tampoco que uno pueda tener uno que otro lujo, ¿sí? No se trata tampoco de ser una persona tacaña, pero sí como tener mucho cuidado de adquirir muchos pasivos, ya sea mucha deuda de crédito, como les comentaba, este tipo de compras de plazos que son complejas en términos financieros a largo plazo. Y bueno, a medida que vayan teniendo más activos, más ingresos van a tener, y ojalá menos egresos tengan. Un tema que es súper importante, que no se trata quizás de ser millonarios, sino que se trata de hablar de libertad financiera, se trata de hablar de poder disfrutar lo que haces también, y tener paz financiera, que eso es un concepto que me gusta mucho, porque no quiere decir que uno tenga que volverse millonario y sacarse la cresta como para tener mucha plata acumulada, sino que se trata de poder llegar a tener un monto que te permita vivir de acuerdo al estilo de vida que a ti te gustaría tener, y con eso, bueno, como que vas armando un plan para eso. Cuando uno tiene un proyecto, ya sea musical, artístico, un emprendimiento relacionado al mundo de la agricultura, no lo sé, de cualquier rama, cuando lo haces por gusto es súper legítimo, pero cuando quieres profesionalizar, la lógica tiende más a este tipo de cosas, como este tipo de recuadro. Porque en el fondo el día de mañana también vas a tener que estar encargado o encargada de contratar gente, vas a tener que ver flujos de caja, vas a tener que pagar sueldos, bueno, todo ese tipo de cosas. Entonces, si tú no tienes un buen manejo financiero, que ese es el otro tema, puedes tener muy buenas ventas, pero con una mala administración financiera también te vaya a la quiebra. Cualquier emprendimiento muere simplemente porque no tiene plata en el banco. Esa es la realidad. Ahora, en términos de objetivos, para poder ir avanzando, siempre, esto lo divido en dos grandes segmentos. El primero, que es el nivel de ingreso, objetivos ya sea de ingresos personales, cuánto me gustaría ganar, con cuánto yo me siento en paz para poder vivir bien mi vida o crecer, o si es que tengo algún proyecto particular. Y los demás integrantes, aquí sale del proyecto musical, pero en verdad del proyecto creativo, del que tenga. ¿Cuánto es la cantidad de plata que necesita los integrantes del proyecto para que funcione bien? Pensando obviamente que hay algunos que van a estar más en calidad de socio y otros más en calidad de contratado. Y en ese sentido, obviamente las diferencias son distintas. Es súper bueno eso pasarlo a papel para poder tener un objetivo de lucas súper definido. Eh, Hay muchos como que yo conozco que se han dejado estar y que finalmente al no tener esto claro, no saben cuál es el norte ni cuánto tienen que trabajar para poder llegar a eso, porque no hay un número claro. Para mí, yo me he dedicado a hacer eso, y la verdad es que me siento muy tranquilo conmigo mismo, con que puedo trabajar y puedo pagar lo que necesito. Tengo algunos proyectos en donde también voy generando algunos ahorros, pero tampoco me muero si gano menos ni más, como que estoy bien, me siento tranquilo. Y por otra parte, objetivos de ingresos, pero para inversión o reinversión de mi proyecto, ya sea para mejorar la producción del producto o para poder invertir en más distribución y difusión. Eh, ¿Hasta ahí se entiende todo bien? Me van comentando si es que hay algo que les vaya quedando como la duda. Ahora, aquí también se le mueve el negocio en un proyecto musical, más que nada como proyectos creativos. Hay varias formas de generar ingresos. Hoy en día están saliendo una cantidad de plataformas, sobre todo digitales, pero que básicamente nos ayudan a generar como una mejor relación con los clientes finales. Pero o me debería decir como 4 de estos modelos de negocios se están disparando, pero por montones. Uno que es el merchandise, la educación online, los derechos de autor y licencias también están generando un montón de dinero, y bueno, los influencers que trabajan con marcas, eso es ya más digital. Pero por ejemplo, Disney, o Disney, en el fondo, su modelo de negocio no son las películas, sino que es los derechos como la propiedad intelectual de los personajes, que les permiten crear otros modelos de negocio rentables. El 77% de los ingresos de Disney no vienen ni de las películas, ni tampoco de los parques temáticos, sino que viene del merchandise.
Estamos hablando que es una compañía multibillonaria a nivel mundial que basó toda su estrategia en la venta de merchandise, venta de tazas, venta de polera, porque los personajes que tienen son tan importantes en la cultura popular y que ellos se han encargado de que eso sea así, que efectivamente el mundo o las personas se sienten muy identificadas. En el fondo ellos se han preocupado de contratar genios creativos. Y en ese sentido, ellos como que se han preocupado de capitalizar cada uno de esos personajes para poder generar ingresos. Eh, entonces, hay muchas formas, como les comentaba, para poder hacer negocios en la música, en la parte creativa. Eh, Idealmente que puedan definir una línea de negocios, no trabajen con varias al mismo tiempo porque no es como llevar dos elefantes de la mano y es súper complicado llevar dos elefantes. Mejor trata de tomar uno bien, crece con ello y después anda integrando nuevas cosas. Pero es algo que, por ejemplo, en Grooves también a nosotros nos pasó. Es como, oye, queremos hacer miles de cosas, pero la ansiedad no nos puede matar y hay que ir uno por uno, hay que entender bien cómo funcionan nuestros flujos de trabajo, cómo son nuestros costos, en cuánto vamos a vender nuestros productos y servicios. Y en ese sentido, ahí recién vamos a poder ir consolidando aquellos modelos para poder ir avanzando en otros terrenos más. Pero siempre en un orden, ojalá con mucha paciencia, en verdad. Esto también es algo de largo aliento, no es algo que nos vaya a hacer o como dar fruto en el corto plazo. Ahora, si es que tienen un entendimiento de flujos comerciales, puede ser que se demoren mucho menos, y esa es la idea. Pero de lo contrario, más que nada, uno se demora en comercializar porque uno es por el hecho del aprendizaje de comercializar. Eso es algo que yo me he dado cuenta. Por ejemplo, cuando los emprendedores, los creativos, etcétera, reciben financiamiento, ya sea de un inversor o del sector público, eh, lo que hace la plata es darles tiempos para entender cómo comercializar. Ahora, si no te preocupaste de eso, en todo el tiempo que te dio el dinero que te pasaron, ahí va a entrar en problemas. En el fondo perdiste el tiempo. Y quizás lo pasaste bien y todo, pero después, cuando se termina la plata, ahí te vas a la bancarrota. Ahora, esto es súper importante y siempre hablo como de los pasos 1, 2, 3. Me gusta que sea tanto como peras y manzanas porque es más fácil para cualquiera saber qué es lo que tiene que hacer o en qué etapa está para poder escoger un norte mucho más claro. Y esto es la teoría de los 100 o los 1000 fans que habla un periodista llamado Kevin Kelly. Y por otra parte, él habla en verdad de la teoría de los 1000 fans. Pero hay otra teoría que también es parecida, que es la de los 100 fans que hablan más en el mundo de tecnología. ¿De qué se trata esto? Se trata de, ojalá encontrar, si tú encuentras 1000 personas que te paguen $10 mensuales, vas a ganar $10.000 al mes. Si tú encuentras, no sé, 100 personas que te paguen $100 mensuales, igual es harta plata, pero $100 al mes, vaya a ganar $10.000 mensuales también. Una cosa que yo hablo mucho con los artistas y les digo, ¿sabes qué? No es importante cuántos seguidores tengas en Instagram, no es importante cuántas escuchas tengas en Spotify, ni tampoco cuántas visitas tengas en YouTube, si eso no te da plata. Porque al final del día, a modo de negocio no es rentable, pues. Tenéis que invertir un montón en publicidad, tenéis que invertir un montón de tiempo para que tengáis un par de miles de escuchas o de visitas y te lleguen $10 al mes. No tiene ningún sentido. Entonces invertiste un montón de plata y un montón de tiempo para que tu retorno no sean $10, a nadie le hace sentido tampoco. Entonces, de lo que se trata esto, y lo que le comento a los artistas en general, es escojamos un modelo de negocio para poder empezar a trabajar bajo este modelo. No nos preocupamos de tener grandes números, sino más bien de tener un grupo pequeño de personas que esté dispuesta a pagar. Y después con el tiempo nos vamos expandiendo, pero ya vamos a dedicarnos a entender cómo funciona nuestro fan / cliente que va a terminar pagando por algo de nosotros. Entonces, en estos 3 pasos, uno es, determina cuánto necesitas para llevar tu proyecto a flote, que es lo que conversamos antes, haz un presupuesto mensual y anual,
De acuerdo a esa cantidad, escoge un modelo de negocio y comienza con tu estrategia de marketing y ventas. Ahora vamos a ver de qué se trata eso más en, en profundidad. Y ejecuta y mejora con el tiempo. Esto se trata mucho de medir, pero no medir con las estadísticas, porque las estadísticas, sobre todo al principio, no nos dicen nada. Nos van a decir, tengo, y muchos artistas me lo han dicho, como no, según Spotify, que tuvimos 1000 escuchas, 30 personas eran de México, por ende tengo que vender en México. Como, no, nada que ver. Ahora, si tú encuentras un grupo de realmente 30 personas que están en México y que te quieren pagar por algo, ya, bien. Ahora tampoco tienes que dedicar toda tu estrategia a México, pero tenéis que tener súper claro cuánto van a ser tus costos de exportación en caso de querer hacer algún negocio en ese sentido. Pero se trata mucho de entender cómo es nuestro cliente, de investigar, de hablar con ellos, de generar una comunicación directa, y con ello recién vamos a poder empezar a entender cómo armar nuestro flujo. Ahora, les hablo del marketing. ¿Para qué sirve? El marketing sirve para determinar cómo será tu relación con el consumidor final o cliente de tu producto, básicamente, o servicio. ¿A qué me refiero con esto? Que básicamente uno determina cómo va a llegar a la gente, cómo va a fidelizar a la gente y cómo le va a vender a la gente. Y cómo va a ser todo lo que va después de la venta. Esos 4 puntos son los más importantes. Hay veces en que uno, como organización, como empresa, etcétera, se tiene que dedicar un tiempo a captar gente como seguidores, cosas por el estilo, pero después de eso tenéis que empezar a dedicar más tiempo solamente a fidelizar y dejar de ir a buscar seguidores. Muchas personas a mí me han dicho como, no, es que tenemos poca visibilidad porque los medios no nos pescan, porque, bueno, dan un sinfín de motivos del por qué no les funciona el negocio. Y en verdad es porque no se han dedicado a hacer bien su flujo de marketing. Entonces, por ejemplo, yo he conocido de hecho muchos artistas o emprendedores que tienen miles y miles de seguidores o usuarios registrados y no generan plata. Y veo otros que tienen un grupito bien chiquitito y generan harta más plata que el que tiene como miles de seguidores. Entonces, en ese sentido, el problema está en el emprendedor, en la persona que ejecuta el proyecto de que no está armando bien su flujo. Ahora, por lo general lo que hice acá es un apoyo al proceso de ventas y generación de marca por internet, y las redes sociales nos han hecho el trabajo más fácil hoy, y eso es una realidad. Las redes sociales también como que se malentienden de cierta forma en que uno tiene que hacer contenido y constantemente hacer contenido para que llegue gente de alguna forma y que mágicamente en algún momento va a comprar. Pero la verdad las cosas es que no funciona así. Esto funciona con estos 3 simples pasos. A ver, un segundo que quiero colocar a ver, solo un segundo. Quiero colocar me cuesta poder leer bien la presentación. Ahora sí. Vamos por acá. Ahí está. Entonces, las redes sociales funcionan básicamente como canales para poder trabajar con las personas y poder generar relaciones con esas personas. Ahora, esto se divide en 3 secciones principales. Esto yo es lo que nombro como la maquinaria de marketing de cualquier proyecto, no importa de qué sector venga. Y una primera es atraer a tu consumidor con un contenido específico, pero para eso hay distintas estrategias. Para eso uno, por ejemplo, puede ir a Instagram o a Facebook o a cualquier otra red social que uno le guste. Puede ir a la página o al perfil como de alguna empresa, organización, artista que sea similar al trabajo que hace uno y empezar a ver las personas que tienen más enganche con esa página, ya sea dando un like o ya sea comentando. Y después esas personas uno bajarlas a una base de datos con nombre, apellido, nombre, o sea, edad, género, intereses, y uno investigar perfil por perfil. Es un trabajo que a nadie le gusta hacer, pero cuando estamos hablando de flujos comerciales, es oro. Y más encima es información gratuita. Ustedes no tienen por qué pagarle a ninguna agencia para que les haga esto, sobre todo si están partiendo. Porque no hay nada peor que delegar un trabajo sin siquiera tú tenerlo claro.
Entonces, con esa primera base de datos, ustedes ya pueden empezar a seguir a esas personas. Si les siguen de vuelta, ustedes pueden darles una bienvenida, como muchas gracias por seguirnos, o por seguirme, vi que te gusta tal página, o tal producto, bueno, yo hago esto, te quiero mandar un regalito. Empezar a generar una relación. Y no solamente dejarlo en que te sigan y olvidarse, porque si te olvidas, en el fondo es como un cliente menos que puedes tener. Y ahí es donde está la gran diferencia con otras empresas o organizaciones o artistas. En segundo lugar, cuando ustedes ya tengan una base de datos un poquito más armada, de hecho también, si es que ya tienen página en redes sociales, pueden meterse a las personas que les siguen y pasarle a esta base de datos. De nuevo, nombre, apellido, género, edad, intereses, gustos, y no busquen esa información con publicidad, búsquenla de forma orgánica, porque es mucho mejor al principio tener un análisis cualitativo que cuantitativo. Las estadísticas en principio te pueden ayudar un poco, pero la verdad de las cosas es que no es lo más recomendable. La idea es que aquí podamos empezar a entender qué es lo que atrae a la gente a nuestro producto o a nuestro servicio creativo, y después poder aumentar nuestra cantidad de contenido relacionado a toda esta información que nos dan, a toda esa data que uno va recabando. Es importante preguntar a las personas, oye, ¿qué es lo que te atrajo mi proyecto? ¿Qué es lo que te atrajo mi música? ¿Qué es lo que te atrajo? ¿Qué es lo que te llamó la atención? Y esa información es clave para uno después generar contenido exclusivo con ese tipo de parámetros o de variables, por decirlo de alguna forma. Entonces tenemos ahí esa estructura de trabajo. Y en la segunda parte, que tiene que ver con la fidelización, eh, que es empezar a tener una interacción mucho más directa, mucho más seguida. Hay personas que, por ejemplo, que les gusta recibir un saludo en la mañana, no tengo idea. O recibir una foto gratuita en algún sentido, o alguna información de valor que sea interesante, relacionado a lo que uno está haciendo, obviamente. Si yo, por ejemplo, tengo group list y a mí me gusta, ponte tú, hablar sobre todo este tipo de cosas, y yo sé que a la gente que me sigue le encanta, entonces, para tener una mejor interacción con ellos, hablo con ellos directamente, les voy ayudando, les voy brindando esta información, pero no es pública para todo el mundo. Es solamente para aquellas personas que ya tienen más interacción conmigo. Y ahí yo genero una segunda estrategia, que es lo que les comentaba de fidelización. Eh, en ese sentido, hay veces en donde tenemos que invertir más tiempo en ir a buscar nuevos seguidores o nuevos potenciales clientes, y hay veces en que tenemos que dejar eso completamente de lado y dedicarnos solamente a fidelizar. Hace un rato, de hecho, tuve una llamada con una banda que tenían como 8.000 seguidores y casi no estaban generando ingresos. Entonces yo les decía, oye, aquí tenéis una base de datos de 7.000 personas a las que les podéis vender algo. Bueno, y como que más encima estaban teniendo buena interacción y muy buena interacción entre ellos con sus seguidores. Y tenían el concepto súper claro y todo súper bien. Les decía, entonces ahora lo que tienen que hacer es empezar a conversar con ellos, pero ya en otros temas, en qué cosas les gustaría comprar, básicamente. Y ahí ustedes ya empiezan a tomar decisiones mucho más claras sobre qué tipo de cosas fabricar. De nuevo, merchandise, puede ser contenido educativo, no sé, podrían haber un montón de cosas que uno podría hacer eventualmente. Y con ello, ahí ellos puedan ir generando más ingresos en el corto plazo, porque es lo que primaba, si no se iban a la quiebra. Y después, acá está, bueno, una vez que ya toman la decisión y te compran, el paso 3 en el fondo es que te compren, pero ya digamos que el paso 3 que tengo acá es el paso 4 en realidad, que es hacer que la gente que te compra y pasar una base de datos también distinta, eh, poder mantener el contacto con esas personas para que te sigan comprando a lo largo del tiempo, para que puedas seguir generando economía con esas personas. De hecho, hay algunos términos que se utilizan más de unidades económicas, que lo utilizan los emprendedores cuando llevan creciendo, que es el lifetime value o el customer acquisition cost, o el costo de adquisición de clientes versus la cantidad de plata que te da un cliente a lo largo del tiempo. Esas dos métricas son súper clave por lo general, porque
después uno va determinando cuánto tiempo, y eso se traduce en plata, te cuesta adquirir un nuevo cliente pasando por todas estas etapas, y después hay que entender cuánto te compra a lo largo del tiempo ese mismo cliente. Y ahí es en donde uno va teniendo una clientela fiel, o unos fans fieles, por decirlo de alguna forma. Yo hago este comparativo porque en términos económicos, decir fan o cliente es exactamente lo mismo a nivel de nuevo, económico. Pero hago esa diferenciación porque en el mundo creativo estamos súper como ensimismados de que debiéramos decir fan y no cliente, porque no nos gusta ese lenguaje. Ahora, esto lo vimos un poco la masterclass del Diego Monge de marketing digital, pero esto también va en apoyo del cómo funciona en los procesos de compra, o cuando uno está ya con los flujos mucho más entendidos de cómo funciona nuestro fan, nuestro cliente, qué cosas les gusta, cuál es el contenido exclusivo que más les gusta consumir, y después de eso, cuáles son los productos que más les gustan. Y cuando uno tiene como alguna idea nueva, algún producto nuevo, y ya tienes como estas bases de datos, por lo general uno tiene que ir trabajando, como les decía, más uno a uno para ir generando conciencia en todas estas personas de que existes. Pero no necesariamente te van a comprar. Cuando uno conoce una marca por primera vez, por lo general lo compra de una. Entonces después de eso, uno va, como que las personas después, cuando conocen tu producto y conocen tu marca, empiezan a reaccionar, ya sea a través de redes sociales, ya sea a través de algún correo, con algún mensaje, a través de compartir algo que les haya gustado, que sea de ti, en cualquier medio digital. Y esa reacción habla de que a esa persona le gusta lo que estás haciendo, de cierta forma. Después viene el proceso de conversión, porque a esas personas, como les comentaba, hay que tomarlas, ojalá con nombre y apellido en una base de datos que ustedes hayan bajado en un Excel, y empiecen a generar esta relación cada vez más cercana para que puedan comprar. Y ahí es cuando ya se establecen estas conversaciones por directo en Instagram, en Facebook, en correo, y hay una conversación. Si es que hay alguien que les dice, por ejemplo, hoy me gusta tu producto, no le digan gracias. Traten de conversar, pregúntales ya qué es lo que más te llamó la atención, dónde nos encontraste, hay alguna otra marca que esté haciendo lo mismo y que te guste también, que sea similar, no sé, de qué país vienes, de qué ciudad vienes. Entonces, toda esa información a uno también le da como algunos insights o algunas referencias de ideas nuevas inclusive que uno puede ir tomando, y finalmente vas llegando a armar un producto que sea cada vez más personalizado para esas personas. Y bueno, la conversación también lleva a la confianza. No hay nada peor, como les decía al principio, que alguien te obliga a comprar algo si ni siquiera lo conoces. Es algo muy típico. Y después de eso, bueno, una vez que ya está la confianza, la persona compra y está decidida, en el fondo, toma la decisión de hacer algo contigo. Y el precio después es otro tema. Si es que el precio es caro o no, es algo netamente fuera de lo que es el proceso de la decisión de la compra. La decisión de la compra es cuando alguien está decidido a hacer algo contigo. Tomó la decisión de relacionarse contigo de verdad. Y bueno, y después el intercambio comercial que eso conlleva, del hecho de que te transfieran plata o no, eso es como la idea. Pero finalmente, como les comentaba, todo esto no ocurre si es que no hay relaciones de confianza. Y uno también quiere lo mejor para las personas que se quieren relacionar con uno. Uno no quiere como tratar de venderles algo que no les va a servir. A mí me ha pasado mucho que he hablado con varios clientes en que de repente me preguntan cosas y les digo, que sabes que en verdad esto no va para ti, ¿cachai? O sea, feliz te ayudo con otras cosas, pero prefiero decirte que no, porque probablemente vaya a trabajar conmigo o vas a usar alguno de los productos de Groovelist y no te va a servir. Y yo soy súper sincero con eso. Como, si yo sé que lo que estoy haciendo no te va a servir y no te va a ayudar de alguna forma, prefiero no venderte, porque cuando uno empieza a generar ventas de esa forma, en el fondo puede causar muchas malas experiencias en personas, y no es la idea. Ahí uno entra a un terreno que se llama Product Market Fit, o como el calzar bien lo que uno hace de forma perfecta
con lo que está buscando el cliente o el fan. Si esa relación se da de forma perfecta, en que el producto funcione bien, la forma de atraer a esas personas funciona impecable, si la forma de fidelizar ya la tienen trabajada bien y la compra también sea de una forma fluida, perfecto. Pero si la persona tiene otros intereses nada que ver, no le vaya a vender. Hay un ejemplo súper como súper conocido, que es el del lobo de Wall Street. Y él, por ejemplo, le decía a personas que querían aprender de venta, les preguntaba, ya, véndeme este lápiz. Y resulta que las personas se dedicaban a decirle a Jordan Belfort, que es el lobo de Wall Street, mira, este lápiz es bonito, es grande, te va a ayudar a escribir las mejores memorias de tu vida, y en verdad, eh, como que Jordan Belfort le dice, ¿y quién te dijo que yo estaba interesado en comprar un lápiz? Y el vendedor trataba de insistirle en el lápiz. Entonces, como, no, pues no me traté de vender algo que no necesito, de partida. Entonces Jordan Belfort le decía, ya mira, yo te voy a decir cómo vender el lápiz. Pesca el lápiz de vuelta y le dice, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, ¿cómo te llamas? Daniel, ya, yo me llamo Jordan. Oye, ¿tú has tenido experiencias con lápices? Sí, me gusta utilizarlos, sobre todo los bolígrafos. Ah, mira tú, buenísimo. Oye, y en ese sentido, eh, ¿estás trabajando con algún lápiz que te funcione bien o no? Mira, la verdad, tengo un par de lápices, pero es que ya están medio gastados, entonces no, no, no sé si eso me va a enamorar mucho más. Y ahí Jordan Belfort les dice, ah, mira, yo ahora tengo un lápiz y eso te podría servir. Y la persona dice, ah, por ahí va la cuestión, porque primero detectó la necesidad. Que es muy distinto a decir, oye, mira, este es el lápiz que tiene estas características, pero en verdad a las personas no les importan en lo absoluto las características cuando se trata de la toma de decisiones. Obviamente uno se encanta con características cuando ve algo que es increíble, pero, por ejemplo, yo he visto autos Tesla que digo, bueno, me encantan, porque son 100% eléctricos y no tienen, no tiene como aparatos mecánicos que lo hagan funcionar como los autos a combustible. Es todo por computador. Entonces ese tipo de cosas digo, wow, es como el futuro. Pero más que nada yo compraría un Tesla el día de mañana si tuviese mucha plata, no tanto por lo que es, no tanto por el computador, que lo encuentro genial y tal, sino es por todo lo que envuelve tener un Tesla. Ser parte de la comunidad de personas que están empujando el cambio del petróleo a los sistemas eléctricos autosustentables, y eso me encanta. Y bueno, con eso también trae consigo la estética y todo lo demás, pero que eso también a mí me encanta, como el diseño. Pero finalmente, el tema es que mi decisión de compra pasa por un concepto más allá del aparato en sí. Es como, por ejemplo, Denise Rosenthal tiene un mensaje súper claro sobre el empoderamiento femenino. Y la verdad es que las cosas que la mayoría de la gente que consume todo el contenido de la Denise Rosenthal es porque se siente identificada con ese concepto. Más allá si lanza una canción o no, si lanza una polera o no, la gente le va a comprar igual. Eh, Cualquiera de sus productos, porque a la gente le encanta Denise Rosenthal por lo que es, por el por qué hace las cosas que hace. Y eso es importante. Y eso es lo que hace que una persona también cambie como su disposición de compra. Uno no le va a decir como, hola, mira, esta es mi canción, dura 3 minutos, escúchala, tiene una bonita instrumentación y lo grabamos en el estudio tanto. Que me interesa a mí, bueno. Pero si yo veo que una persona está trabajando con un concepto distinto, no sé, supongamos lo que les hablaba de Tesla, o del mundo de la innovación, o de empujar no sé, la raza humana, no sé, a mí me encantan esos temas. O de la superación personal. Ya, ahí voy a enganchar mucho más rápido porque son los tópicos que a mí me gustan. Son los que yo consumo todos los días. Entonces, claro, ahí sí me dan ganas de comprar algo. Y de hecho, he comprado un montón de libros. He sido una persona muy lectora en los últimos 2 años, netamente por ese tipo de cosas. Entonces, de repente conozco un youtuber y me encanta como el trabajo que hace porque va mostrando cómo progresa y después saca un libro y se lo compro porque me gusta aprender más de esa persona. Me siento como una persona más fiel a su trabajo. Y finalmente la recomendación. Cuando uno hace un trabajo de fidelización después de la compra, las personas suelen recomendarte. Ahora, eso tampoco pasa por arte de magia, uno tiene que incentivarlo. Como, oye, mira, me gustaría que compartieras esto y bueno, te doy un regalito a cambio. Como que las personas también siempre esperan algo a cambio.
no den por sentado de que eso no es así, porque lamentablemente el ser humano ha avanzado a ese plano. Ahora, no quiere decir que no hayan personas que no estén buscando nada a cambio cuando hagan algo. Eh, Obviamente eso también existe y uno también lo vive y todo bien. Pero cuando estamos hablando ya de un negocio, eh, las personas no te deben nada y por otra parte están buscando beneficio y recompensa de forma inconsciente. Cuesta asumir eso desde un principio, uno cree que no, pero ya cuando lo asume las cosas se hacen mucho más fácil porque es como lo natural, como lo que pasa. Eh, Como que son cosas que normalmente uno trata de ir muy en la contra, pero como les comentaba, una vez que ya uno asume ese tipo de realidades, eh, ya como que es mucho más fácil poder progresar bien con nuestros proyectos. Si avanzo por acá, ahí sí. Ahora, formación de audiencia, lo que les comentaba. Paso 1. ¿Cómo es tu audiencia? Esto lo pueden sacar de nuevo con los perfiles que puedan encontrar en las redes sociales de artistas o empresas que sean similares a las de ustedes. No paguen publicidad, no paguen agencias digitales para esto. Ustedes tienen que hacer el trabajo y cuando lo tengan entendido van a poder delegarlo con responsabilidad. Entonces, primero, ¿cómo es tu audiencia? Van anotándolo en este Excel, en la base de datos. ¿Quién es tu seguidor ideal? ¿Qué cosas les gusta? Preguntarles directamente. ¿Qué actividades hacen? ¿Cuáles son sus intereses? Y ahí ustedes van haciendo un match. Ahora, después de eso, elabora el plan de adquisición y fidelización que les comentaba. Eh, Les decía antes que hay veces que tienen que dedicar más tiempo a un proceso o al otro. No sé, hay que tratar de no hacerlo tanto al mismo tiempo muchas veces porque de verdad demanda mucho tiempo. Entonces, aparte que trabajar todo al mismo tiempo al principio te impide poder entender los detalles del por qué las personas te empiezan a seguir, del por qué las personas empiezan a interactuar contigo. Hay que entender todo eso, pero de una forma muy, muy, muy minuciosa. Y el plan de fidelización es lo mismo, hay que entenderlo con mucho detalle. Y de nuevo, ejecuta y mejora con el tiempo. Una vez que vayan entendiendo, siguen generando contenido, siguen generando material, si les van dando datos de cosas que podrían comprar, anótenlas, pueden hacer un pequeño crowdfunding para ir probando. Lo bueno del formato crowdfunding es que las personas pagan por anticipado lo que quieres hacer, entonces puedes hacer una oferta de productos de, antes de siquiera comprarlo y vas viendo y midiendo cuáles son los más interesantes para aquellos que ya están más fidelizados. Y con ello recaudar el dinero para poder elaborarlo, los productos y hacer el delivery. Eso es lo más importante. Y tomando mucha nota. La única razón del por qué alguien fracasa, bueno, aparte de lo financiero, es porque hay personas que se rinden porque no se dedican a analizar de la mejor forma porque hay algo que funciona y hay algo que no. Cuando hay algo que no funciona hay que rápidamente cambiar. Eso es algo que a mí me ha costado mucho hacer, pero que he podido adoptar esa forma de trabajar. Cuando hay algo que no funciona, tenéis que avanzar rápido y cortar eso. Y de nuevo sacar una nueva idea. Si es que hay un modelo que no está funcionando, ¿por qué no está funcionando? ¿Qué es lo que en verdad quiere la gente? Y ahí obviamente lo que quiere la gente y lo que hace uno hay que hacer un match entre lo que uno quiere proponer de forma artística, creativa, versus lo que te están comentando que más les gusta. E impulsar eso. Pero con lo mismo hay que hacer un análisis como bien detallado, preguntarle directamente a la gente, no tengan miedo de conversar con gente, es parte de... Pregúntenle si no les gusta, ¿qué les gustaría? Hay muchos youtubers que han logrado hacer esto súper bien y abren líneas de ropa, abren, no sé, merchandise, un montón de cosas y trabajan con otros creativos y han hecho cosas súper interesantes. Entonces, en ese sentido, de nuevo, vayan analizando, vayan haciendo esto de una forma súper minuciosa. Ahora, para terminar, les quiero comentar sobre este tipo de reflexiones. Claro, son reflexiones, pero que finalmente nos comenta sobre lo importante que es relacionarnos con la gente. Las relaciones humanas
de nuevo, son lo más importante para el éxito de cualquier empresa, artista. Hacer caso omiso de eso, lo único que va a hacer es que te encierres en una pieza y no salgas nunca de ahí. Lo primero es que la comunicación, la comunicación no verbal es lo que hace que las personas compren más. Si yo, por ejemplo, hablo de una forma súper insegura, y como que estoy todo el rato como moviéndome y como distrayéndome con algo, como que la persona que tiene enfrente en verdad va a quedar como, no sé, como que no va a querer fiarse de ti. Nuestro inconsciente comunica más que las palabras. De repente uno puede estar hablando algo así como, sí, mira, estoy súper seguro, como que sí, me interesa, como que ese tipo de gestos hace que muestra que las personas en verdad no están seguras. Es todo lo contrario. Ahí hay algunos libros sobre el lenguaje corporal, sobre todo cuando quieres empezar el mundo de las ventas, los recomiendo muchísimo. Pueden buscar en Google, hay también en YouTube varios videos de cómo es el lenguaje corporal. Cuando tengan negociaciones también con alguna gente con el que quieran trabajar, o si es que están en el mundo del libro, trabajar con alguna editorial, tener una reunión, todo este tipo de cosas van a terminar importando igual, van a ser necesarias. Porque una cosa tiene que ver con el consumidor final, pero otra muy distinta tiene que ver con cómo tú también te relacionas con los agentes de tu propia industria. Escuchar, tenemos dos oídos y una boca. No hay nada peor que estar en una reunión donde tú necesitas generar una venta de algo o necesitas reclutar a alguien y hablar todo el rato. Mientras más puedas escuchar sobre las necesidades de la otra persona, mucho mejor, porque te da más información para saber también en qué lenguaje tienes que hablar, para poder dar una mayor seguridad, para poder generar una conexión mucho mejor. Si yo veo que una persona, por ejemplo, está así, con los brazos cruzados, lo que me dice es que en verdad no está ni ahí. O si de repente está conversando conmigo, está todo el rato mirando para el lado, aburrido, obviamente que algo tenéis que hacer, po. Toda esa información, uno tiene que ir viéndola, observándola, escuchar las tonalidades de voz, si es que hay alguien que dice, sí, me entusiasma. Obviamente esa tonalidad de voz nunca va a ser algo real, po. Entonces hay que estar súper atento, en las conversaciones que uno puede tener con cada persona, ya sea un cliente final, ya sea una persona con la que les gustaría trabajar y quieran reclutar para su equipo de trabajo, alguna venta, alguna empresa. Todas esas cosas son súper importantes. El interés genuino. Si yo trato de venderle algo a alguien, ofrecer, pero en verdad no me importa si eso le sirve o no, hay un error. Porque en el fondo, si yo veo que una persona sí tiene una necesidad real y en verdad me interesa ayudarla, bacán. Ahí es en donde se tiene que hacer la venta. Si esa persona no tiene interés alguno, no tiene necesidad alguna, en verdad vas a hacer que gaste plata en algo que no le sirve. Y en ese sentido es importante trabajar con esa, al menos con esa ética de trabajo. Finalmente, el deseo y la planificación. Busca dentro de ti tu mayor ambición y pásalo a un plan a ejecutar. Así es como se llevan a la realidad. Un plan de ejecución, ya sea una carta Gantt, o escríbalo en un papel cuáles son los objetivos que quieren lograr de aquí a los siguientes 6 meses, un año, 2 años, cómo ustedes se visualizan en el futuro, y esa realidad pasarle un papel y decir, ya mira, para llegar a esto necesito hacer A, B, C, D, F, G. Entonces, con eso ya van a tener una ruta de trabajo súper clara. Al no planificar, es súper difícil poder avanzar porque no tienes ninguna referencia si estás avanzando o no. Una cosa que a mí me dijo un amigo inversionista que se llama Alex Torrenegra, que ahora vive en San Francisco, pero es colombiano, también estuvo en el programa como inversionista en Shark Tank en Colombia. Él tiene 3 empresas. La primera que hizo fue una plataforma online para conectar personas que hacían doblajes de voces ¿cómo se dice? Con estudios audiovisuales que necesitaban estos doblajes. Y hoy en día esa plataforma es la principal en el mundo para ese tipo de cosas. O sea, las voces que uno escucha de las películas de Pixar, de cualquier película de Disney, por ejemplo, de, no sé, un montón de otras cadenas televisivas, las salen de la plataforma de él que se llama Voice Bunny.
y tiene como alrededor de 400 empleados en todo el mundo. Y, y básicamente lo que decía Alex Tornegra es que él utiliza el 20% de su, no, el 80% de su tiempo solo en planificar, en pensar. Él dice que a la mayoría de las personas se siente mal al dedicarse a pensar un rato, como estar leyendo y pensar, no sé, sentarse una hora a pensar solamente y a reflexionar. Y él dice que en verdad debería ser todo lo contrario, porque en el fondo nosotros hacemos todo al revés. Utilizamos el 20% de nuestro tiempo en pensar y el 80% en ejecutar. Él lo hace al revés, el 80% en pensar y el 20% en ejecutar. ¿Y qué es el 20%? Es en relacionarse con gente. Pero finalmente, si tú no armas bien tu flujo, no armas bien tus planificaciones, no trabajas bien de una forma ordenada, no te preocupas de trabajar en tu crecimiento personal y emocional, no te dedicas a mejorar en términos laborales o en términos técnicos, es súper difícil que tu ejecución salga bien. Entonces, si yo estoy viendo que no tengo ventas, que no genero ingresos, entonces tengo que ponerme a estudiar eso y después planificarlo. Si es que estoy viendo que mi producto no le está gustando a la gente, entonces tengo que mejorar mi producto, tengo que mejorar su calidad, tengo que estudiarlo, tengo que asesorarme, o sea, buscar asesoría, tengo que trabajar en ello para que salga mejor. Si es que estoy viendo de que mi equipo de trabajo me quieren mandar toda la punta al cerro, entonces tengo que empezar a aprender sobre manejo de equipo y liderazgo, o cómo relacionarme con mis compañeros de equipo. Entonces, en ese sentido, ahí es en donde uno tiene la gran responsabilidad de mantenerse lo más abierto o abierta posible a aprender, que uno no lo sabe todo, que uno no es capaz de hacerlo todo solo. eh, y una vez que ya vas trabajando en esas áreas de tu vida, la ejecución puede ser mucho más sencilla y también mucho más efectiva. Hay personas que logran hacer $1 millón en toda su vida trabajando de lunes a lunes, hay personas que no lo logran y hay personas que logran hacer $1 millón en un par de días. ¿Cuál es la diferencia? Que las personas que logran ese tipo de como esos niveles es porque se han dedicado y que también han asumido que no saben todo, han asumido que tienen que aprender, han asumido que necesitan de los demás para poder llegar a esos niveles. Y obviamente, si después tenías un montón de lucas disponibles para ti, bueno, tú verás qué puedes hacer con eso. Puede ser para gastos personales o para ayudar a otras personas, si necesitas ayudar a tu familia o ayudar a tus amigos. Bueno, uno ve o invertirlo en tu proyecto. Cada uno puede ver qué es lo que hace con ello. Pero lo importante es que tu proyecto funcione bien porque tú estás bien. Eh, También cómo sobrellevar el estrés. Conozco personas que llegan a un punto de tal estrés que o terminan dejando todo botado o somatizan a través de la piel un montón de cosas, tumores, no sé. Pero cuando uno está mucho más resuelto en ese tipo de cosas, yo no soy una persona resuelta en lo absoluto con millones de temas, ¿sí? Yo soy súper chico. Pero al menos lo que sí he aprendido y lo que sí me he dedicado a trabajar fuertemente y también con la ayuda de muchas otras personas, son todos estos temas que al menos me han permitido poder escalar la empresa en otros países, he podido viajar un montón, eh, tengo un montón de desafíos que quiero lograr y, y para ello la única forma de poder lograrlo es estar abierto al aprendizaje, ¿no? Y por lo mismo me compro un montón de libros, yo antes era cero para leer, pero así, nada, cero, casi repito cuarto medio por castellano, pero básicamente el tema es que después dije, ya no, tengo que hacer un cambio en mi vida, tengo que empezar a estudiar, a aprender de todo, no volverme un experto, pero sí tengo que empezar a concientizar un montón de cosas en mi vida. Y he conocido personas más chicos que yo que han hecho una carrera increíble, he conocido gente más grande que yo también, que esto no tiene nada que ver con la edad al final. Eh, que han logrado cosas increíbles o cosas que son mayores que yo, que tienen un montón de cosas sin resolver y no logran avanzar, quedan estancados. Y después se preguntan, ¿pero por qué estoy estancado? Y ahí es donde uno dice, ah, tenéis que trabajar esto es importante. Entonces, eso, les doy muchas gracias por escucharme, por darme la oportunidad de poder hablar sobre este tipo de cosas que normalmente no se toman en cuenta al momento de armar un proyecto creativo musical. Son cosas que no están, o sea, más en el mundo del emprendimiento es como más normal ver esto, pero tampoco tanto.
Entonces, en ese sentido, me interesa poder ponerlo sobre la mesa, porque sin eso resuelto es mucho más complejo salir adelante. Eh, Cualquier duda que tengan, me pueden preguntar ahora, yo feliz de la vida ir respondiendo. Y, y nada, pues poder ir ayudándoles con los que puedan necesitar. ¿Puedo hablar? Sí, ¿Sí? sí. Ujú. Max, bueno, primero decirte, mi nombre es Carlos Vargas, yo vivo acá en Castro, en Chiloé. Estoy en mi estudio de música, de Está grabación. Yo bonito. acá tengo un pequeño estudio, que es un poquito más que un home studio, pero no es, pero hacemos discos y Buenísimo. movilizamos también, digamos, la música en Chiloé. Me extraña mucho la asistencia, debo ser súper honesto. Nosotros habíamos solicitado a Oscar particularmente, que es músico también, decirle, oye, ¿cómo hacemos? Pero ha habido audiencias grandes, audiencias pequeñas, y de lo que yo he escuchado, porque he participado en casi todos los paneles por trabajo formal, yo soy profesor, he tenido que ausentarme un par de veces, pero de todo lo que escuché, esto me pareció, bueno, todo me ha parecido bien, pero esto estaba como más cercano, porque Max habló un poco desde la experiencia personal y cómo eso uno lo puede llevar. A mí en mi cabeza se me pasaron varias ideas ahora, porque entre otras cosas, claro, que se me abrió la mente, porque tengo un proyecto que lo que me gustaría hacer a mí es poder proveer de este servicio de grabación con un estándar más o menos de calidad, pero que puedan acceder a aquellos que no pueden pagar, y que en este minuto ha sido el tema que pasa con muchos, que no tengo el tema grabado, como para subirlo, nadie quien me va a conocer. Ese primer escalón. Y yo con estos cursos, porque esta es la última, ¿no, Jorge, de todas las charlas? Claro, Sí, es la última. perdido no estoy, si estaba atento a esto. Eh, Como haciendo una conclusión de aquello, me siento con la herramienta, no con la herramienta, con haber escuchado a personas como Max, y por eso se lo agradezco, decir si esta cuestión es posible, si hay que un poco creerse el tema, y yo les agradezco todo esto que hemos visto. Yo tengo todo anotado, todas las capturas de pantalla, por si no me llegan después las presentaciones, cualquier cosa, y lo he ido aplicando este tiempo. Entonces quiero decirle un poco también a ustedes como empresa, ¿cierto?, que se dedican a esto y nos están atrapando estos conocimientos, de que, bueno, de que ha habido tierra aquí fértil también para esto, y que me parece muy buena oportunidad. Lamento que no esté Oscar aquí ahora en esta finalización, pero agradecerle también a él sus gestiones, agradecer a los que pagaron esto, porque esta cuestión, tal como lo dice Max, no es gratis. Agradecerles también, no sé, el municipio, Oscar ahí entiende cómo funciona esto, pero eso, estoy muy agradecido, y de verdad escuché muy atentamente la exposición. Muy, muy agradecido, ya finalizando el curso, esto como manera. Y ahí los voy a buscar también en internet a ver si podemos interactuar con Group Leads. ¿Está Todo el bien rato, dicho? totalmente. Buenísimo, Eso muchas gracias, quería Carlos, decirlo. por tus Muy palabras. personal, pero bueno, eso es. No, qué bueno, de verdad que me gusta muchísimo por haberte escuchado, y qué bueno que todo esto les sirva, hacia finalmente lo que hablábamos mucho con Jorge. Tenemos que ir levantando esto, en principio un poco a pulso, pero después con el tiempo vamos a ir creciendo, y todo esto que estamos armando, o sea, nos va a beneficiar a todos, así que hay que hacer el empuje, hay que ponerle mucho ñeque, pero a nosotros, bueno, particularmente nos encanta hacer esto, así que en ese sentido, qué bueno que te haya servido muchísimo. También, Bárbara, muchas gracias por tus palabras en el chat. Y nada, o sea, vamos a estar disponibles para lo que puedan necesitar. Si nos escriben por las redes, felices de poder continuar con ustedes, y bacán. Sí, buenísimo, Carlos. Muchas gracias por tu comentario. Y la verdad es que un poco lo que decís tú, como que siento que así como hay tierra fértil allá, en verdad estamos todos aprendiendo constantemente, y en la medida en que nos pongamos en el espacio colaborativo de escucharnos, de comentarnos, de darnos feedback, seguimos aprendiendo. Y esto al final, esta escena y este medio o este sector lo construimos entre todos. Y siento que un poco lo que hablábamos al principio, si bien Chile quizás tiene más retraso en algunas cosas, está en un momento súper bonito
donde cada vez se va creciendo más y donde un poco, como decía Max, en la medida en que todos vayamos entendiendo estos conocimientos y los vayamos compartiendo y vayamos, sobre todo compartiendo desde donde, como lo dices tú, desde la experiencia propia, desde los lugares reales y cercanos, vamos a ir creciendo todos, pues. Entonces, nada, también muy agradecido de esta instancia, también obviamente de la municipalidad. Una lástima que no esté Oscar aquí, pero del compromiso de todos, aunque seamos pocos, siempre es importante ir traspasando la información, ir teniendo un feedback y poder ir como, insisto, entre todos colaborándonos, aprendiendo y conversando. Al final es puro aprendizaje. Así que agradecerles a todos por estar conectados. Como dice Max, súper disponible. Si necesitan nuestros mails, bueno, Oscar los tiene, no tengan ningún inconveniente en escribirnos. Estamos ahí dispuestos para seguir avanzando entre todos. Otra cosa, lo último, también, que Sí, son sí. otro aprendizaje que a veces no se sabe, pero por ejemplo, yo estoy por cumplir 50 años, Max tiene la mitad de mi edad, parece, 25, una cosa así. 27. Claro, sí, como la mitad de mi edad. Aquí también uno rompe otros paradigmas que tienen que ver con que la sapiencia, la sabiduría y el conocimiento y las prácticas no solo lo dan los años. Por supuesto que es importante la experiencia, yo la tengo en otros ámbitos, pero yo, a mí se me olvidó la edad del expositor. Hemos tenido que deconstruir prejuicios también al respecto de eso. Y eso también es súper bacán. Yo les digo, he disfrutado esta cuestión por mi edad, porque la gente que casi toda la gente que habló fueran todos menores que yo, ya Max se pasó para abajo, pero bacán, po. O sea, la experiencia que él tiene yo la recibo, y la recibo bien como de alguien que en esa área específica sabe mucho más que yo y tiene mucha más que saber, tiene más experiencia que yo. Por lo tanto, puedo ir reflejando algunas necesidades que tengo en su experiencia. Eso me parece fantástico también debo decirlo. Eso, bueno, me peleé por eso, ya mi pelea era de otro tipo. Estamos ahí. Pero eso, decir eso también, muy valioso, considerar que la experiencia no solo está en el tiempo, sino que también hay otras habilidades. A partir a los 17 haciendo cosas, lo estaba escuchando muy atentamente todo lo que dijo el Max de antes, parece, es tener también otra visión. Estamos ante otro tipo de personas, son más visionarios. Pero todo tiempo es para aprender, tal como lo dice Jorge, y de ahí me agarro también. Así que eso también es una cosa nueva que veo también en esto. Absolutamente, yo creo que eso es súper bueno, como si hay algo que hay que rescatar a las nuevas generaciones y a estos tiempos, es como hay que, o sea, la edad es transversal, al final uno aprende de todos, para todos lados. Yo, bueno, no sé, Carlos, si tú tenés hijos, pero a mí me pasa que de repente de mis hijos chicos se pegan comentarios o cosas que uno queda así como wow, y también te espejean a ti mismo en tu... Y ahí de construirse creo que es súper importante, porque uno de repente viene con sus prejuicios y con sus moldes valóricos que uno los trae súper arraigados y de repente te das cuenta que ya Sí, pasamos por otro lado. sí, tengo hijos de 26 años, la edad de Max. Buena. Estamos ahí. Y otro de 1 año que entró hace poco, no me dejaba de golpear la puerta. Oye, entre paréntesis, ahí está el de Dalca Macabra, ¿no? Sí, pues, el mismo. Yo leo eso, lo he visto, lo he leído, lo encuentro bacán. Te iba a decir, de repente hay que dejar comentarios, nunca hago eso, está mal, poco lo que escuchaba acá. Pero ahí le falta a él también agarrar al público que tiene, de alguna forma. Mira, para que vean, lo veo, lo he leído, me gusta la estética, el color y la idea. Encuentro bacán. Carlos, Oye, muchas gracias. ¿Me escuchan? sí, espérame, Lautaro, es que el Daniel Bahamondes quería preguntar Ah, algo perdón. también. Sí, Ya, perdón. quiero preguntar algo. Daniel, ¿estáis por ahí? ¿Estás con nosotros? Aparece. ¿Aló? ¿Me escuchan? Ahí Sí, sí. escuchamos. Fuerte y claro. Hola, no sé si mi micrófono funciona muy bien o no, pero Funciona ¿cómo se perfecto. escucha? ¿Sí? Ah, ya. Bien. Pucha, en realidad me sumo a los agradecimientos. La verdad que todas las charlas han sido súper interesantes. Y bueno, quisiera contar un poco de mí para que Max hiciera la idea de qué es lo que, más o menos, hacia dónde va mi pregunta, ¿cierto? Yo soy pianista. De hecho, yo empecé con Oscar Mendoza, desde muy chico, ¿sí?
en Castro. Yo estudié todo, me formé allá y luego me vine a Santiago, ¿sí? Y ya terminé la carrera, estoy en esto, y todo este mundo, todas las charlas han sido muy, muy, muy interesantes, y la verdad es que ni siquiera son parte del currículum de nuestra área, ¿sí? Así que estoy realmente muy, 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 muy agradecido. Realmente nos hace tanta falta. Estamos tan atrasados, estamos como siempre 50 años atrás del resto. Eh, y, y bueno, por las cosas de la vida, eh, te puedo contar que entré a un área de composición, ¿sí? Me puse a componer música este año, o sea, el año pasado, y publiqué un libro Ujú. como independiente, ¿ya? Lo publiqué en Canadá, de hecho, en la Columbia Británica. Bien. Llegué con el libro a Chile, y cuento corto, la pandemia, digamos, detuvo todo. Entonces, claro, mi idea un poco era abrirme a esta área distinta, un área complementaria, totalmente a la del pianista, ¿cierto? Y nada, mi pregunta un poco hacia Max en el sentido de cómo comercializar un libro, porque claro, logré quemar esa etapa del libro, lo tengo, y ahora viene una etapa de distribución, perdón, de comercializar, de serlo conocido. Yo no sé si alguna recomendación, por un lado, y, y lo otro que tiene que ver con Instagram, sí, porque he estado bastante interesado en el tema de Instagram por lo mismo, por la pandemia, y me llamó la atención cuando él dice, perdón, tú dices, no invertir en publicidad. ¿A qué te refieres con eso? Me llama la atención eso. O sea, ¿te refieres, por ejemplo, si yo quiero hacerme conocido, no pagar, no invertir en followers? ¿O te refieres a otro tipo de publicidad? Esas son mis preguntas, y muchas gracias a todos. Quedo atento. Chau. Buenísimo, Daniel. Vale, te voy. Pensé que ese chavo era porque te ibas, pero. Pero te voy respondiendo a tus No, preguntas. no, no. Mira, buenísimo. Lo primero que me gustaría preguntarte es si en el libro que editaste está en español o está en inglés. Mira, el texto es música para piano. Es Ah, con ya, es, perfecto. es música para piano básicamente con raíces de Chiloé. Eso es. Ya, perfecto, perfecto. Es un libro de partitura en el fondo. Sí, Eh, música, sí. Ya, ok. Ahora, hay que pensar en cómo es el tipo de seguidor ideal para esto. Si son personas que están estudiando piano, puede ser como parte de una rutina de estudio. Puede ser también, por ejemplo, o sea, en el fondo serían principalmente músicos. Y que estén más ligados quizás desde el mundo clásico o el mundo como folclórico, por decirlo de alguna forma. Y en ese sentido para eso hay que empezar a buscar en Instagram personas que cumplan esos perfiles. Ahora, lo que yo me refiero con no invertir en publicidad, me refiero a no invertir en pagar literalmente publicidades, sobre todo al principio, porque al principio lo único que te va a dar va a ser estadísticas como de cómo tú manejaste finalmente la campaña que estáis pagando de tú haber puesto una hipótesis de edades, de territorio, ciudad, país, gusto, pero eso en verdad es una suposición, es una hipótesis, no es real. Entonces la única forma de poder entender bien eso al principio es como te comentaba, si tú tienes que buscar músicos clásicos que toquen piano en Chile, por ejemplo, anda a alguna página que vendan piano en Instagram y empieza a ver a los seguidores de esa página y quienes tengan más interacción. Eh, o sea, yo sé que no hay una página de Steinway and Sons acá en Chile, pero sí, por ejemplo, no sé, podéis ver desde tiendas de música, ahí podéis tener un montón de personas que toquen piano que siguen esas páginas porque son músicos. Ahora, de acuerdo a eso, la idea es poder bajarlo a esta base de datos para que tú puedas empezar a interactuar con ellos, a seguirlos. Ojalá tú también en tu página en Instagram puedas empezar a generar como ciertos contenidos sobre el libro
pero que sean como pequeñas muestras, ya sea en la partitura, ya sea como tocando el tema o la canción de la partitura particularmente que estés mostrando, contar una historia por sobre eso también, para poder como crear un universo alrededor de ese primer contenido, como que en el fondo cada partitura del libro puede llegar a ser como un single, por decirlo de alguna forma. Entonces, en el fondo, también pueden ser tutoriales que puedes hacer, cosas que puedan apoyar en el proceso formativo de los músicos, pianistas, como que ahí la idea es ponerse creativo, pero siempre teniendo en cuenta que de forma paralela que vas inventando este contenido, vas haciendo el trabajo de relacionamiento con las personas, de ir siguiéndolas, invitándolas, enviándoles como un videíto, no tengo idea, como que lo importante es que lo que vayas a hacer, que tiene que ser en paralelo, vayas como generando esa relación con las personas para que el día de mañana digan, oye, sabes que me encanta tu página, me encanta lo que me estáis comentando, me encanta todo esto que me estáis entregando, y después, boom, está el libro, y el libro lo podéis vender, ¿cachai? Pero ya una vez teniendo esa audiencia más trabajada con una comunicación mucho más establecida. Porque si tú tratas de hacer publicidad con tu libro, es muy, pero muy, 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 muy probable que nadie te vaya a comprar. Porque eres una persona desconocida todavía en el mercado, sobre todo para el mercado que tú quieres apuntar. Entonces, eso es lo que yo te recomendaría que hicieras, porque no hay producto bueno ni malo, hay ejecutores malos. Esa es la verdad de las cosas. Perfecto, muchas gracias. Muy clarísimo todo. Buenísimo. Ahora sí, Lautaro, tú querías preguntar algo. Ah, creo que la Ah, Bárbara también levantó la mano por ahí. no, primero, darte las gracias, darle las gracias a Jorge por todo el tiempo invertido en Buena, estas compadre. charlas. Un tesoro. Que han servido muchísimo. He tomado apuntes como loco, así que espero poder aplicar algunas cosas. Eh, mm, Estaba Carlos, pero Carlos se fue, así que le iba a decir que, o sea, les iba a comentar también a los que están todavía, creo, algunos conectados, que un pecado que hemos cometido es que no hemos hecho red quienes hemos participado de esta instancia. Por ejemplo, no nos hemos quedado ni con WhatsApp, ni Facebook, ni nada. Entonces no hemos podido generar redes. Entonces Claro. sería súper interesante también haberlo aprovechado. A mí, lamentablemente, se me prendió la ampolleta tarde ahora, pero sería muy interesante porque poder interconectar los proyectos de cada uno. ¿Ya? Si bien a lo mejor, no sé, el mío es un podcast de historias, Bárbara hace música, la mayoría hace música, creo que soy el único que, si bien yo hago la música de mi podcast, soy el único que no lo estaba planteando como una carrera musical. Claro. Entonces creo que nos caímos ahí y, pucha, bueno, creo que están igual, no sé si están en las listas, hay alguna lista de correos, pero sería interesante, Sí. interesante poder generar eso. Claro, el Oscar tiene la lista de las personas. Yo creo que eso es una muy buena idea como para que se pudiese hacer. Claro, porque con todo lo que aprendimos, aparte, generar algo que quede aquí, que se pueda hacer tangible, aparte del conocimiento que se entregó, y que podamos trabajar quienes estamos acá en la isla. Claro. Claro, sería buenísimo. Propongámoselo al Oscar para que ahí él pueda ir generando esta red con las personas que asistieron a los cursos. Eso, como dices tú, mientras más sepas quiénes están al lado, mucho mejor. Lo veo también de una cosa súper práctica. A lo mejor ahí podemos incluso solventar algunos temas técnicos, como por ejemplo, no sé, a lo mejor Bárbara necesita grabar algo y lo quiere grabar cerca, ponte tú, de Dalcahue, y yo estoy en Dalcahue, y puede pasar acá y usar mi micrófono, por poner un ejemplo, que Claro. podríamos solucionar temas así, de esa índole, que son Sí. prácticos y que de repente... en vez de gastar, ¿cachai? Oye, un llamado telefónico y se puede hacer. Totalmente. Bueno, lo que comentaba Jorge, o sea, si se arma esta red asociativa, sería increíble porque al final todos ganan, po, con lo que decís tú también. Claro, o sea, por lo menos yo estoy... Bárbara, dale. No Está sé si muteada. está muteada, sí. ¿Vale, Bárbara? No, estás muteada, Bárbara. A ver. Sí, está muteada. ¿Ahora? Ahora sí. Ahora sí. Hola a todos. Miren, yo de verdad iba a hablar sobre lo mismo que estaba comentando Lautaro. Yo creo que por ahí
con Daniel por Facebook, no lo agregué. Y claro, sería espectacular tener una conexión entre todos, más que los que estamos acá en el sur, para lo mismo que dices tú, para poder apoyarnos, quizás hacer cositas nuevas, avanzar. Y bueno, eso, y también quería agradecerle a todos. Yo estoy pero maravillada con todo lo que he aprendido. Tengo varios proyectos, también tengo un programa online en el cual participo presentando videos musicales, así que con todo lo que he aprendido lo voy a usar. Así que le agradezco de corazón y un abrazo y gracias por tener la instancia de haberlos conocido igual y de aprender. Así que ahí, chicos de acá, de Chiloé, unámonos, hagamos algo. Por último, pongamos los números telefónicos en el chat ahora, para que empecemos por algo. Buena. Yo lo voy a poner el mío. A mí ubicar el Dalca Macabra, que está en Spotify, en todas las redes sociales, así que cosa que me escriban y yo ahí hago el link. Acá, yo por mi parte lo que es YouTube, todo es Babi Luna Negra. Babi, como Baby, pero es Babi, de Bárbara. Así que ahí lo espero para que, no sé, podamos hacer algo entretenido. Voy a guardar al tiro los números. Así que eso, Muy bien. Les dejo un abrazo grande. Buenísimo. Bacán, Bárbara. Muchas gracias. Voy a guardar al tiro los números. Eso quería Buenísimo, decir. chicos. Les agradezco también muchísimo por toda esta experiencia y de nuevo, qué bueno que les haya servido. Vamos a ir a hablar con Oscar para que podamos armar la red también desde esa parte con quienes son asistentes y así también se pueda hacer un mapeo mucho más claro también de quiénes son los que están en Castro y con ello, como dicen ustedes, armar una red para que todos puedan empezar a trabajar de una forma más asociativa. Así que... ¿No? eso. Y, oye, y bueno, Oscar está súper embalado y nosotros le hemos dicho que la posibilidad de continuar, hay mucha info, tenemos la suerte de tener una red de apoyo y de mentores súper grande, pero si por A, B o C la MUNI no puede, no sé, busquemos otras alternativas, bueno, hay mucha info, ¿cachai? Que es importante, como hablábamos, compartir y poder retroalimentarla entre todos. Pues. Si al final, como partió diciendo Max, nadie tiene la verdad aquí, pues. Son puros caminos que hay que empujarlos entre todos, ¿cachai? Son puras rutas abiertas. Exactamente. Y uno nunca termina de aprender Jamás. como en la vida. comentaba ahí. Oye, un gran abrazo a todos entonces, pues. Abrazo. Chicos, muchas Nos gracias vemos por todo. pronto. Éxito a todos, en todo. Igualmente. Igual. Ahí guardé los números de teléfono. Bacán, Cuídense, bacán. gracias. Un gustazo, de verdad, un gran placer. Nos vemos pronto. Chao. Chao.